Buenas tardes, mi nombre es Dexy Beatriz Ochoa Duque, estudiante de la UNAD, tercer semestre de Ciencias Políticas. Hoy vengo a hablarle de este importante tema, que es el desalojo forzoso de la localidad de Usme, en Bogotá. Curso Derecho Constitucional Colombiano. Vamos a mirar los importantes contextos en esta introducción. Primero que todo nos damos cuenta que es un grupo de familias residentes por más de 10 años en la localidad de Usme, en Bogotá, siendo desalojado forzosamente por orden de la alcaldía local. Miramos cuál es el objetivo de esta presentación: analizar los impactos y derechos involucrados desde la perspectiva de la protección vulnerada a esta población. Los hechos clave que vamos a mirar son: la administración local decidió demoler viviendas para construir proyectos de vivienda social, pero no brindó la indemnización de vivienda digna a esta población que estaba en este territorio o asentamiento. Vamos a mirar cuáles fueron los hechos en colisión. Los derechos fueron vulnerados a esta familia. ¿Cuáles fueron esos derechos? Derecho a vivienda digna. Esto pues están protegidos por los artículos 43 y 74 de la Constitución Política de Colombia. El derecho a la integridad personal y la seguridad, artículo 11. Derecho a la igualdad y no a la discriminación, artículo 13. Derecho a la defensa y al debido proceso, en el artículo 24, y derechos económicos, sociales y culturales que los encontramos en el artículo 4 y en el título 3. Esto es en la Constitución Política, que ha sido la constitución más completa, la Constitución de 1991. ¿verdad? Entonces miramos los derechos involucrados por la alcaldía. La parte de los derechos vulnerables es lo que se le hace a esta familia que fue desalojada de la localidad de Usme. Ahora, la alcaldía dice que los intereses públicos en la ejecución de proyectos de vivienda social están en el artículo 334, la potestad de gestión territorial. Las encontramos en la ley 142 de 1994, y la confrontación. La prioridad del interés público no puede vulnerar los derechos fundamentales sin medidas compensatorias o alternativas adecuadas según la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, hubieron unos derechos vulnerables o vulnerados a esta población con ese desalojo, pero que tampoco le tuvieron en cuenta lo que estos artículos y esta ley está diciendo en protección de esta localidad. Ahora identifiquemos las partes. Las familias afectadas o el grupo de habitantes con un asentamiento en este territorio social. La alcaldía local, que es la de Usme, la que hemos venido mencionando, es una entidad encargada de las ordenanzas y el desalojo de demolición. Entonces, ¿qué se le vulnera? Se le vulnera el vínculo histórico y social a esta comunidad. Arbitrariamente, la alcaldía local, arbitrariamente, hace una ordenanza. Esto sucede en los municipios, de desalojo y de demolición a este asentamiento que había en esta localidad. El gobierno distrital de Bogotá, entidad rectora de las políticas de vivienda y el desarrollo urbano,
también está el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y esa es una entidad nacional encargada de regular las viviendas, o sea, viviendas dignas. Las organizaciones que son del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, miramos que estas organizaciones de la sociedad civil son entes que deben acompañar a estas poblaciones cuando se presenta este caso como el de la localidad de Usme. Ellos se convierten en su defensa, ¿ya?, de los derechos humanos. Ahora, el Poder Judicial es la instancia encargada de garantizar el debido proceso y la legalidad de estos actos administrativos. Quiere decir que la localidad, los habitantes con el asentamiento en la localidad de Usme, no se les realizó su debido proceso, no se les informó, violaron todo el derecho, no hubo esa comunicación, más sin embargo demuelen, pero que tampoco los tienen en cuenta en este proyecto de vivienda, que es lo que hace construir, que es lo que construye la alcaldía local, sin tener en cuenta a esta población. El impacto político, la falta de políticas públicas integrales, ausencias de planes y regularización de los asentamientos, informales a largo plazo y a pesar de las disposiciones legales que exige la ley 1621 del 2013. Ahora, ¿cuál fue el reto de esto? Es la necesidad de articular las políticas de vivienda, la protección de derechos fundamentales, evitando desalojos forzados sin alternativas. O sea, no se les brindó, no hubo opción, no se les dijo ni se les apoyó sobre la construcción de proyectos de vivienda, no se tuvieron en cuenta a esta población, fueron desalojadas totalmente de sus propiedades, que eran sus casas y su inversión que ellos tenían en esa localidad. El papel de las autoridades. La alcaldía no cumplió con el deber del diálogo y concertación con las comunidades, como establece la jurisprudencia constitucional de la sentencia T760 del 2019. Nuevamente recalco y repito, fue una población que fue desalojada totalmente y se le vulneraron todos sus derechos, y tener en cuenta cuánto estaban perjudicando a estas comunidades, cuando habían vulneraciones a una población totalmente de sus derechos. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas? La erosión de la confianza entre la población y la institución local, así como posible afectación a la gobernabilidad del territorio. Esta gente pierde totalmente todo, pierden vivienda, salud, hay desplazamiento, hay violaciones a los niños, a los adultos mayores, porque son vulnerados, ¿verdad? Son desplazados, son reemplazados, porque ellos no, según el caso aquí, no se les dio la oportunidad de que ellos quedaran en el mismo territorio, no como asentamientos, sino como propiedades de vivienda digna. El impacto económico. Para las familias afectadas, hubo pérdidas de las inversiones hechas, gastos improvistos por la necesidad de buscar refugio o de buscar para alquilar viviendas y de pronto no viviendas en condiciones, riesgo de pérdida de empleo y el desplazamiento de zonas alejadas a su lugar de trabajo. O sea, que las personas con el poquito recursos que tenían, algunos pudieron alquilar casas, según el caso, ¿verdad? No casas no viviendas dignas, algunos con el riesgo de perder sus empleos, su actividad económica, porque ya les tocaba trasladarse a otros lugares, lejos de donde estaban, romper vínculos familiares, vínculos de amistades, y esa es una gran afectación a este asentamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué también les causa? La pérdida de trabajo, la pérdida laboral, porque ya ellos se desplazan a otros sectores.
¿verdad? No hubo ese acompañamiento, la localidad, la alcaldía local los desalojó totalmente de todo sin tenerlos en cuenta en ninguna inversión de ese sector. Costo social de desalojo. La inversión pública en atención a la necesidad básica de la familia desplazada, entre eso la salud, la alimentación y el refugio, de desperdicio de recursos en la demolición de viviendas, costo posible de reparación de derechos por el Estado según las sentencias judiciales. O sea, hay doble inversión en la demolición, en la construcción y una posible reparación a toda esta población que tenían ese asentamiento en este sector de la localidad de Usme. En el impacto social, hubo una afectación a la cohesión comunitaria, ruptura de lazos sociales construidos durante más de décadas, así como de las redes de apoyos mutuos entre vecinos. Recalco nuevamente, al causar un desplazamiento, ya no todas las familias, ni todos los vecinos, ni todos los amigos iban a quedar en el mismo sector, porque aquí le tocó a cada quien individual buscar cómo vivir y dónde ampararse, porque según aquí, en este caso, quedaron totalmente desamparados. El impacto de grupos vulnerables, entre los niños, los adultos, personas con discapacidad, son los más afectados, con riesgo para un desarrollo físico, emocional y educativo. A pesar de que era una población que existían niños discapacitados y adultos mayores, la mayor afectación es para ellos, tanto emocional como cognitivamente y educativamente, a toda esta población, porque el desalojo fue total y tuvieron que emigrar de esa localidad. La exclusión social. Las familias se ven marginadas de espacios urbanos, consolidados, con accesos limitados a servicios básicos, cuando entre eso el agua, la energía y el transporte. Cuando sucede esto, ya ellos no son beneficiarios de todo este servicio. Repito nuevamente, pierden salud, como vemos aquí, los servicios básicos entre el agua, la salud y transporte, ¿verdad? Porque ya ellos se encuentran totalmente separados de esta localidad. Las consecuencias psicológicas, el estrés, la ansiedad, la sensación de indefensión por la pérdida de hogar y la falta de certeza sobre su futuro, porque al emigrar a otros sectores yo no sabía que le amparaba, si podían tener salud, si podían tener alimentos, si podían tener un techo digno, si podían tener la protección de los adultos, de los jóvenes, de los niños, de las personas discapacitadas. Entonces esto le causó una ansiedad y un estrés a esta población sin ninguna resolución hasta el momento. El impacto ambiental, el desplazamiento y entorno natural, posible ocupación de zonas de reservas ecológicas o con riesgos y desastres naturales por parte de las familias en búsqueda de nuevos espacios, ¿verdad? Aquí se ve de que esta familia pues logró buscar otros espacios donde ya hubo afectación de parte de ellos sobre el medio ambiente. Talaron algunos árboles para poder construir sus viviendas y poder buscar ese espacio para ellos. El impacto urbano, demolición de viviendas genera residuos sólidos que pueden afectar suelos y cuerpos de agua si no se gestionan adecuadamente. Bueno, esto aquí, lo del impacto urbano, fue la demolición que causó esta localidad, causándole daño también a este sector, con la demolición de las viviendas que habían dejado por causa del desalojo forzado de esta alcaldía local. La pérdida de espacios verdes comunitarios. En los asentamientos informales suelen desarrollar áreas verdes que cumplen funciones ecológicas y recreativas, los cuales se pierden en la demolición.